Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Jiménez. Yo soy asesora de bienestar de Niken en Costa Rica. Y bueno, tengo aproximadamente, bueno, como unos 10 meses de estar con Niken. Soy rango plata. Y bueno, pues les quería presentar este tema que a mí me ha parecido muy apasionante, muy interesante, porque tiene que ver con nosotros y con las ventas. Entonces, y de cómo optimizar y cómo ser más eficientes y cómo hacerlo mejor. Entonces, sin desgastarse tanto. Entonces, pues les voy a presentar, les voy a compartir de una vez la presentación. Mil disculpas por el atraso, pero bueno, ya estamos otra vez bien conectados. Ok, entonces yo lo que les voy a hablar es de neurotips para vender. Esto yo lo saqué todo de videos, de cursos, de libros de Jürgen Klarich. No sé si lo conocen. Jürgen Klarich es un experto en neuromarketing y neuroventas, muy reconocido. Y bueno, pues me he basado. Si pueden quitar el audio por favor, porque si no se oye y no se puede conversar. Gracias. Ok, entonces vamos a comenzar de rápido porque ya estamos un poquito atrasados con el tiempo. Voy a parafrasear a Jürgen. Eh, Todos de alguna u otra manera vendemos y nos vendemos. Vendemos ideas, productos, servicios y liderazgo, etcétera. Esto es importante porque la gente dice, no, es que yo no vendo o yo no sé vender. No, todos los días nos vendemos, ¿ok? Si tú crees que no, aquí les voy a poner todo el tiempo nos vendemos. ¿Ok? Todo el tiempo te vendes. Te vendes en la oficina, con tus ideas, te vendes con tu currículum vitae, te vendes en una entrevista, te vendes hasta para tener novio, para tener pareja, vendes las ideas para discutir, para negociar, cuando vas a negociar ideas con tu pareja, hasta por vender productos o servicios, o como les puse ahí el niño, hasta venderle la idea al niño de que tiene que comer las verduras cuando no les gusta. Ok, ¿a qué se dedica Jürgen Klarich? Jürgen es, bueno, ya les comenté un poquito, se dedica a la, al marketing, a la neurociencia. Él reunió varias gente y reunió antropólogos, psicólogos, sociólogos. ¿Y qué es lo que él propone? Él propone venderle a la mente y no a la gente. ¿Ok? Eso es venderle al inconsciente y no al consciente. Ahora, hay un tema ético, ¿verdad? Es importante que sepamos que todo lo que él está recomendando todo está dentro de la ética. El asunto es como tú lo manejas, ¿ok? Él propone hablar menos y decir más. Él propone aumentar las ventas sin bajar los precios, inclusive. O sea, tú puedes inclusive aumentarle el precio y aumentar ventas al mismo tiempo. Y él propone códigos simbólicos y palabras claves para los procesos de decisión. Ok, de nuevo parafraseo a Jürgen, y él dice que no cabe el duda que el saber vender deja mucho en la vida, porque te ayuda a lograr las cosas de forma más rápida, efectiva y sin tanto desgaste. Y si puedes venderle a la mente y no a la gente, puedes vender lo que sea. No importa quién seas, dónde trabajas, porque sabes decir la palabra correcta en el momento correcto. Esto es importantísimo. Ok, entonces aquí yo les puse información de Jürgen. Él tiene su página web, tiene libros, él tiene cursos online. Lo pueden ver muchísimos videos en YouTube de él. Y él creó una escuela que se llama Via Lab, que también hay muchos cursos gratuitos porque él le encanta enseñar y él dice que él no se guarda nada de lo que él sabe. Ok, la causa número uno de la muerte de un sueño de un emprendedor es no saber vender. El problema no es no saber vender, sino que no tengan, o sea, y no es que no tengan cosas buenas, sino que lo que no saben es comunicar. Entonces, no saben decir las pocas cosas que quiere escuchar la mente humana. Ok, ok, la otra causa de muerte de un sueño emprendedor es no saber vender.
Pero si tú no sabes vender, o aunque tú sepas vender, siempre debes unirte con los ganadores. Otra causa de muerte de un sueño emprendedor es que no te guste vender. Entonces, tienes que ponerte la camiseta de vendedor, ¿ok? Porque la gente lo siente, el cliente lo siente. Primero debes saber cómo es el cerebro a nivel científico y sus características, ¿ok? Entonces, obviamente esto es un tema muy resumido, ¿verdad? Pero antes debes saber, entonces, las primeras cosas que tienes que saber es que el cerebro tiene dos funciones primitivas o dos funciones primordiales a nivel de neurociencia, que es el cerebro, o sea, lo que hace es ahorrarte energía y sobrevivir. Y ahorrarte energía para sobrevivir, ¿ok? Por eso es que a nosotros nos cuesta cambiar hábitos, salir de la zona de confort, vencer miedos, porque el cerebro lo que quiere es sobrevivir, ahorrarte energía para sobrevivir y ahorrarte energía del todo, ¿verdad? Entonces, por eso todo lo que compra el cerebro es para reducir un miedo principalmente, ahorrar energía y dar confort, en este caso es dar placer, ¿ok? Entonces, ojo, pero es importante saber, una cosa es reducir un miedo y otra cosa es vencer miedo. Nunca vendas miedo. O sea, eso sí está muy claro y eso me parece muy consecuente. Me parece muy bien porque de hecho si tú te das cuenta, en las estrategias de miedo en la política no funcionan. Por eso es que la gente se sorprende que por más lógica y más raciocinio y si vos difundes el miedo en una estrategia, en una campaña, no te va a funcionar. Eso no le llega al cerebro de la gente y la gente se bloquea y la gente no te hace caso. ¿Ok? Ok, otra característica del cerebro es que el cerebro es más optimista que realista. Si no, no podríamos sobrevivir como especie. Y les pongo el ejemplo de los anillos de matrimonio, porque Jürgen lo que dice es, ok, qué es más realista? O sea, casarse, el cerebro es más optimista. ¿Por qué? Porque casarse, las estadísticas uno sabe que no son muy buenas, ¿ok? Y que es mucho trabajo. Entonces, el cerebro es muy optimista, digamos, en el caso de la gente querer unirse, ¿verdad? En pareja. Eso es un ejemplo. ¿Ok? El cerebro, otra cosa es que el cerebro no fue diseñado para el rechazo. Con eso hay un ahorro de energía. Por eso es que nos duele tanto el rechazo. ¿Ok? Por eso es que a todos nos duele el rechazo. Desde que te rechace un novio o una novia cuando estás chiquitito hasta el rechazo de vender. ¿Ok? Pero lo que pasa es que las ventas dan muchísimo más que ser empleado. Solo hay que querer ser ganador, aprender a vender y aprender a manejar el rechazo. Entonces, él propone dos de 6 metodologías básicas para reclutar y vender productos o servicios. Las otras 4 metodologías hay que pagar el curso, que es un curso que él da en presencial, que es un masterclass, que eso sí hay que pagar dinero. Y hay que ir y él lo da en diferentes ciudades. Muchas veces pueden averiguar si les interesa, si tiene un costo alto, la inversión es alta, pero es bastante bueno. Yo he escuchado de gente que lo ha llevado y verdaderamente dicen que marca la diferencia. Pero bueno, les voy a enseñar dos de las metodologías y uno es venderle a la biología, que esto es independientemente de la cultura, y otro es venderle conforme a la cultura. No es lo mismo vender en Estados Unidos una idea, un producto, que vender un producto en Latinoamérica. ¿Ok? Todo también hay un factor cultural. Entonces, ¿sabías que el 85% de nuestros procesos de decisión son inconscientes e irracionales? Es decir, no tenemos ni la menor idea de por qué compramos algo, aunque tú creas. ¿Cuál es el valor simbólico de lo que vendes? Para eso hay un valor simbólico. O sea, esto está inconsciente ya en nosotros, que sale a veces en la conciencia, pero normalmente está en el inconsciente. Es un valor simbólico. Esto es entre la biología y lo cultural. Es la mezcla de tu necesidad biológica con tu cultura. Es decir, eso es una ecuación que dicta tus preferencias. ¿Okay? Entonces yo te pregunto a ti, y Jürgen esto lo puso como un ejemplo, casarse, un anillo, por ejemplo, ¿vale por lo que cuesta, por lo que es, o sea, como un anillo,
o por lo que significa. Entonces adivina cuál es el valor de las cosas. Es por lo que significa. ¿Por qué? Porque un anillo significa para, por ejemplo, en el caso de la mujer, significa que me cuidará como nadie, significa protección, significa unión, significa familia, significa que me hace sentir única, de que voy a ser la única, ¿verdad? Que siempre me va a dar lo mejor, que me va a cuidar, que, bueno, que vamos a ser una familia y que vamos a estar felices. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces, el código simbólico de salud y bienestar, en este caso que es para el caso de nosotros, que nosotros hablamos de salud y de bienestar, es el tema del movimiento. ¿Por qué? Y ahí les puse ejemplos de las fotografías de publicidad de Nikken para que ustedes vean que salud y bienestar, ahí queda muy, muy claro lo que es el movimiento, lo que es la salud, porque la falta de movimiento implica muerte, ¿ok? Y entonces la salud y bienestar es todo lo contrario de la muerte, es estar vivos. O por ejemplo, él pone, digamos, el código simbólico de las botellas de vidrio, para que se hagan un ejemplo, una botella de vidrio antes representaba pureza, ¿ok? Pureza de los productos que habían adentro, de lo que protegía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los códigos simbólicos también pueden cambiar con el tiempo, porque obviamente la cultura influencia. No solo es lo biológico, sino que la cultura influencia. Y por ejemplo, digamos, de hace unos años para acá, antes habían perdido muchísimo auge las botellas de vidrio, porque estaban las de plástico en su pleno apogeo, pero resulta ser que empezamos con el problema del medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cultura le dio otro código simbólico, o sea, se varió. Y entonces ahora significa volver a lo básico. Es como para que ustedes entiendan qué es lo que hay como por detrás de las cosas. Por ejemplo, un código simbólico de un paquete vacacional, y ahí les puse un crucero, es construir memorias. No es el paquete en sí, no es el viaje en sí o el tiquete de avión, es construir memorias. Por ejemplo, el código simbólico de un reloj para un hombre es un instrumento de admiración, de dominación y supervivencia. Por eso es que les encantan tanto los relojes. Entonces, bueno, la conclusión del código simbólico es que el vendedor que piensa que un precio bajo es lo más importante para vender es porque no conoce el valor simbólico de las cosas. Entonces, lo importante de nosotros es saber cuál es el código simbólico que nosotros en Nikken vendemos y explotarlo. ¿Okay? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Aquí vamos a entrar a la teoría de los tres cerebros y esto es importantísimo, pero importantísimo. Nosotros empezamos desarrollando, tenemos tres tipos de cerebro. Bueno, en realidad Jürgen dice que ya se han descubierto más tipos de cerebros, pero dentro de nuestro cerebro como que se componen diferentes partes que sirven para diferentes funciones primordiales, ¿ok? Uno está el cerebro reptil, otro es el límbico o emocional y el otro es el córtex o el racional, ¿ok? Entonces el reptil es importante que tengan claro que es lo que nos sirve para sobrevivir. Es lo más instintivo, lo más reptiliano, lo más arcaico que nosotros tenemos. Lo primero que desarrollamos como seres, como especie. Entonces esto nos sirve para sobrevivir, para reproducirnos, para dominar, nos sirve para defensa y para protección. Y por eso es que aquí les puse el fight or flight, que es ese rasgo instintivo de cuando la gente cazaba y los perseguía a los animales y todo eso, para que no los mataran. Esto representa, aunque ustedes no lo crean, el 85% de la toma de decisión. ¿Ok? Fue el primer cerebro en desarrollarse y no piensa, no siente, simplemente actúa. Es la parte reactiva de nosotros. Después está el cerebro emocional, que lo que regula son las emociones, los miedos, la kinestesia, que es los 5 sentidos, ¿verdad? Por eso es que, digamos, en las tiendas depende mucho, digamos, los 5 sentidos. Si tú vas a una tienda de ropa, por ejemplo, o a una tienda de perfumes, no solo es que se vea la tienda bonita,
sino que la tienda tiene que tener un olor bonito, tiene que tener limpieza, tiene que apelar a los 5 sentidos. Bueno, la música, todo influencia para una compra. Después regula la memoria, regula los instintos, esta es la parte que regula los instintos. Y es mejor venderle al sistema límbico que al racional. Ahora les voy a hablar del racional. Fue el segundo cerebro en desarrollarse. O sea, primero fue el reptil y después el emocional, a nivel evolución, al nivel de evolución. ¿Ok? Entonces, un ejemplo es cuando tú dices que me siento bella, deseada o atractiva, o me siento mal, o me siento triste. Todo eso lo regula el cerebro límbico. Y el racional es la parte funcional, la parte lógica, la parte analítica, y es el único de los 3 cerebros que habla. O sea, el cerebro que habla es el único que nosotros podemos verdaderamente expresar. Y es el 15% de la toma de decisión. O sea, vean lo importante que es esto. Esto solo representa el 15% de la toma de decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es la mejor estrategia vender racionalmente porque el cerebro se satura y se confunde y se cierra. ¿Ok? Y y es el último cerebro en desarrollarse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú dices que compraste una casa porque está ubicada en un barrio bonito o porque me salió a buen precio, esa es la parte racional. Pero siempre hay, la decisión es emocional y reptiliana muy por debajo. Solo que hay que encontrarla. O sea, en realidad cuando tú dices que, perdón, aquí me regresé, cuando tú dices que compraste una casa porque te salió bien de precio, en realidad lo compraste por otra razón. ¿Ok? Aquí les pongo la imagen de que qué pasa con nuestro cerebro, cómo se desarrolló. O sea, el más primitivo y el que tiene 200 millones de años es el reptil. Después se desarrolló el emocional, que tiene 130 millones de años de haberse desarrollado. Y el racional tiene apenas 40 millones. Por eso el éxito no está en ser racional, sino en manejar nuestras emociones, la intuición y manejar los instintos. Y el cerebro reptil siempre gana. ¿Ok? O sea, emoción mata a razón y reptil mata a los dos. Así de sencillo, eso es lo que dice Jürgen. Y aquí les voy a poner un pequeño video, es cortito, ¿qué es lo que dice Jürgen? Bueno, me dicen que no se oye, pero bueno, básicamente lo que se resume, lo que dijo Jürgen, es que tienes que dar pocas razones. Esto aquí se los resumí, ¿ok? Entonces no se preocupen con el video. Después les paso el acceso para que puedan ver la presentación, porque esto es mucha información, pero sí, esto es un resumen, así que no se preocupen. Ok, entonces lo importante aquí es dar pocas razones, conectar demasiadas emociones y decirle a la gente lo que yo te voy a dar va a hacer que pase algo en ti, o lo que yo te voy a dar te va a beneficiar en tal cosa. ¿Ok? Pero primero es la emoción y luego conectar. Y conectar con la parte reptil, que después yo les voy a explicar. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar a la parte biológica. Se recuerdan que yo les hablé de 2 metodologías, la biológica y la cultural. Aquí empezamos a analizar la parte biológica. La parte biológica, él habla de 10 botones en el cerebro que se llaman los códigos reptilianos. Esto es lo más instintivo que tenemos y esto es lo que nos regula. Esto es como el trasfondo que hay a cada una de las tomas de decisión que nosotros tomamos, ¿ok?
Entonces, uno es el reto o el reconocimiento individual, otro es el placer o la satisfacción, otro es el control o el orden, otro es pertenecer o ser aceptado socialmente, otro es seguridad o protección, otro es libertad o autonomía, exploración o descubrimiento, o la familia, ¿verdad? O la trascendencia. Estos son como los 10 principales, pero hay más. Está la felicidad, están otros, pero ahora se los voy a explicar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto trasciende las barreras culturales y las fronteras. Esto nos atañe a todos como especie. ¿Ok? Esto no cambia. O sea, ya sea que vivas hayas nacido en Estados Unidos o en Latinoamérica o en Europa o en China. ¿Ok? Después tienen que haber, entonces él te dice que por cada decisión hay 3 o máximo 4 códigos reptiles que son los botones para la toma de decisiones. La parte reptil. ¿Ok? Entonces lo que uno tiene que determinar son los 3 códigos reptiles más importantes para venderle a alguien según el producto o servicio. ¿Ok? Por ejemplo, Marlboro, ¿qué vende? Marlboro no vende cigarros, vende dominación. La Coca-Cola no vende refrescos, vende felicidad. Los Rolex no venden relojes, venden poder. Y ahí ustedes pueden ver en la imagen cómo se muestra el tema del poder. Harvard no vende estudios, vende reconocimiento. La GoPro, las camaritas GoPro, no venden cámaras, venden exploración. Y ahí ustedes pueden ver cómo la imagen de una persona haciendo deporte extremo apela a los sentidos. ¿Ok? Por ejemplo, todo lo que es trascender tiene que ver con lo que es las religiones o con todo lo que tenga que ver con espiritualidad, religión, avanzar, ser mejor, ser mejores personas. Por ejemplo, en este caso, Joel Austin, les puse como un ejemplo, no vende libros o conferencias, sino venden trascender. Cualquier iglesia, por ejemplo, sea la religión que sea, vende el trascender. Godiva, los chocolates, no venden chocolates, venden placer. Por ejemplo, en este caso puse una compañía costarricense de pensiones, pero tú ponle el nombre de la pensión que quieras. No venden planes de pensión, sino que venden seguridad. En el caso de Excel, no venden plantillas, lo que venden es control. Y no vende competencias, sino que vende lograr. Apple no vende iPhones, vende experiencia. ¿Ok? Aquí les pongo un montón de casos, de ejemplos de lo que vendes y lo que la gente te compra. Un bar vende estar vivo. Un gimnasio vende inspiración. El lujo es el premio y salir de lo colectivo. ¿Ok? Los viajes es mejores memorias. Un centro comercial es reconectar con el mundo. ¿Ok? Un insecticida es, bueno, venganza porque te han hecho sufrir, dice Jürgen, pero bueno. Ecología es ser un ser más evolucionado. Por ejemplo, la publicidad es dominación. Un hotel de vacaciones no es lo mismo que un hotel para negocios. El de vacaciones vende placer y el de negocios vende control. ¿Ok? La ropa es protección o dominación. Y ahí pueden ver un montón de cosas. Hasta el combustible vende libertad porque es libertad de movimiento. ¿Ok? Ok, entonces, por ejemplo, si nos ponemos a pensar cómo vendemos a una persona el negocio Niken, primero que nada hay que analizar, y yo se los recomiendo, y eso es lo que Jürgen recomienda, tienes que entender a quién le estás vendiendo. Entonces, analizar a la persona. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? Si tiene hijos o no tiene hijos, si está casado o no está casado. Hay un montón de factores que inciden, si tiene trabajo o no, todo ese tipo de cosas inciden, ¿ok? Pero en el caso de la parte biológica, ok, ¿cómo le vendes el negocio Niken a alguien? Por lo general son estos 3.
que es pertenecer, lograr y libertad. Eso es lo que tenemos que venderle a la gente el negocio, para que consideren el negocio. ¿Ok? Pertenecer es trabajar en un grupo, crear tu red, viajar juntos. Lograr, por ejemplo, rangos, ganar más dinero, tener tiempo con tu familia, llevar a tus hijos a la escuela, compartir más con ellos o ganar más ingresos. Y libertad de ser libre, no tener un jefe, generar tus propios ingresos, etcétera. Esos son los detonantes. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer varias preguntas al cliente, obviamente de diferente manera y de una forma tal vez más sutil, cada quien a su estilo, pero si te gusta conocer más gente, si te gusta hacer nuevos amigos, salir a otros círculos, eso ya detona el tema de pertenecer. Si tu círculo cercano es positivo o tóxico, si tienes un círculo social o profesional con una superactitud o no, o sea, todo ese tipo de cosas, si tienes libertad de viajar, todo eso detona. O si tienes libertad para recoger tus hijos al colegio, o si quieres aprender de liderazgo, emprendimiento o de oratoria. Son cosas que ahí está la parte reptiliana, ¿ok? Entonces yo les voy a poner aquí este ejemplo del negocio Niken. ¿Dónde se vende pertenecer? ¿Dónde se vende lograr? ¿Y cómo se vende libertad en estos anuncios? Ahí ustedes pueden ver. ¿Ok? En la primera, ahí estás viendo que perteneces a un equipo, ¿verdad? De que todos se ayudan, que todos crecen juntos, que son exitosos. En el de arriba, en el de la derecha, que dice cumple tu propósito, y ahí sale una persona, un chavo corriendo. Esto es lograr, ¿no? Detona el tema de lograr o de los retos. Y el de abajo es libertad. Y ustedes ven cómo se ve la imagen y cómo se ve la persona y cómo se ve la persona en la playa, feliz, se siente libre. Y además hablan de crear tus propias fuentes de ingresos. ¿Ok? Todo eso está detonando la libertad. ¿Ok? Entonces ahí pueden ver cómo las publicidades de Niken hace referencia a todos estos códigos reptiles. ¿Ok? Pero ahora, digamos, obviamente es diferente venderle a una persona adulta que venderle a un millennial el negocio de LinkedIn. Entonces, posiblemente o pueden variar los códigos reptiles un poquito o cambiar uno por otro. Por lo general, van a ser los mismos, pero puede haber diferentes situaciones. En este caso cambiaron un poquito y el orden de prioridad también. A un millennial lo que más le interesa es la libertad. Y después lograr otras fuentes de ingreso, ahorrar, comprarse cosas, ir a las mejores fiestas y explorar. Y la exploración es súper importante para un millennial. ¿Ok? Entonces aquí con el negocio de Nike puedes viajar y conocer lugares. Así es como puedes vender la idea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le puedes decir al cliente millennial? Puedes conocer el mundo, trabajar donde quieras, tienes un trabajo, un e-business, todo eso llama, ¿ok? No tienes un horario estricto, no tienes un jefe, puedes viajar y conocer lugares nuevos, ¿ok? Y aquí les voy a explicar un poquito cómo se ve el libertad, logro y exploración con estos anuncios de Nick. O sea, no siempre podemos elegir la música que la vida nos pone, pero podemos elegir cómo la bailamos, es súper libertad, ¿no? Yo pago la cuenta, eso es un logro. Y nada es imposible para una mente dispuesta, eso es exploración. ¿Ok? Pero entonces ahora tenemos que analizar qué venden los productos Niken. Aquí yo puse, esto es a criterio mío, pero esto es algo que hay que darle mucha cabeza en grupo, pero se los propongo para que le vayan haciendo cabeza. Esto es una cosa que a mí me gustaría sistematizar, que yo lo hablé con Gloria, que me parece muy bueno hacerlo de una manera muy simple y muy sistemática para el análisis de cómo le quieres vender a la gente. Ok, en el caso del Kenko Luxury Mattress o la parte de sueño, de descanso,
vende placer, vende control, vende familia o vende inclusive hasta protección o seguridad, ¿ok? Pero siempre, bueno, esto es importante, siempre hay, o sea, sí pueden haber 3 o 4, pero siempre va a haber uno predominante, ¿ok? Siempre. Ok, aquí está el caso del Kenko Air, vende control, seguridad, o sea, protección. En el caso del Kenko Light, vende control, vende protección y vende pues cierto placer porque sí te hace sentir mejor, pero tal vez puede ser logro, más bien, perdón, ahí está, yo creo que está mal, pero yo creo que más bien es más bien logro en vez de placer, porque tú logras concentrarte mejor, tú logras como mejores cosas, me parece que tal vez logro puede ser la mejor. Siempre recomiendo, perdón, aquí me regreso, cuando tú vas a elegir los códigos reptiles, siempre te recomiendan ir por descarte. Entonces me voy a devolver un poquitito. Ok, aquí digamos, si tú dices tal producto, entonces hazlo por descarte. O sea, obviamente un producto Niken no vende trascender. ¿Me explico? Ni poder o dominación necesariamente. La familia sí puede ser. El pertenecer también. La seguridad también. La libertad también. Control, por ejemplo, obviamente el tema de poder controlar, por ejemplo, en el caso del agua y en el caso del Kenko Air, por ejemplo, todo eso vende control. ¿Okay? Entonces ya me voy a regresar a donde quedamos. Otra cosa muy importante del modelo cultural es a quién vender. Esto es importantísimo. Esto yo lo vi en un video de él, esto yo lo incorporé, esto no está en el libro, pero esto es interesantísimo y tiene mucho sentido. ¿A quién le vendes el pasado, el presente y futuro? ¿Ok? Por ejemplo, los europeos y los norteamericanos viven más pensando en el presente y en el futuro, sobre todo en el futuro. Entonces, se les vende, entonces, ¿qué es lo que le tienes que vender? Presente y futuro. No sirve tanto venderles el pasado. ¿Ok? En el caso de los latinoamericanos, más bien nosotros vamos al revés. Vivimos más pensando en el pasado y en el presente, pero sobre todo en el pasado. Bueno, y en el presente, en realidad, en los dos. Vivimos mucho, muy pegados. Nos cuesta mucho visualizarnos hacia futuro. Entonces, por eso es más difícil venderles a futuro. Por eso es que, digamos, vender un seguro de vida cuesta mucho más venderlo en Latinoamérica que venderlo a una persona anglosajona. Y aquí les puse el ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, un europeo o un norteamericano por lo general cuando tiene un hijo? Lo que hace es ya piensa, desde ya está pensando en la educación, desde ya está pensando en cómo, bueno, cómo ahorrar para retirarse, desde ya está pensando en cuál va a ser su pensión, ¿ok? Nosotros los latinos, cero. Somos muy diferentes en eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que es más efectivo? Hablar de la situación de su salud actual o de que ahora hay que protegerse o estar bien o hacer referencia al pasado y decir, antes la salud era esto o antes nosotros vivíamos de tal manera, pero ahora estamos así. ¿Ok? Entonces es un abordaje bastante diferente. Y si ustedes ven aquí en la publicidad, en Latinoamérica la vida es para vivirla, o por ejemplo en el caso de Mapfre, asegúrate para lo que tu negocio necesita, que esto es en el presente, ¿ok? Hace referencia al futuro, y no es que no hacer referencia al futuro del todo, no es que no se trata de hacer referencia al futuro, en el caso de nosotros los latinos, pero el cerebro, o sea, para nosotros nos cuesta mucho algo, visualizar algo que sea a muy largo plazo, o comprar una idea de algo que sea a muy, muy largo plazo. Cuesta más. ¿Ok? Y el segundo modelo de Jürgen, que es el cultural, es que la gente compra, él dice que la gente compra por 3 cosas. Y si dominas esto, puedes vender en cualquier cosa efectivamente. Como yo les había dicho, siempre hay que reducir un miedo, hay que ahorrar energía
y hay que hacerles sentir más placer o confort a las personas. ¿Ok? Entonces tú tienes que vender esa idea, un producto específico, pero tienes que aprender a vender conforme, ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Perdón. Entonces hay que reducir el miedo, hay que ahorrar energía y hay que aumentar el placer para cualquier cosa que vendas. Y esto es importantísimo que yo les dije antes, o sea, tú tienes que reducir un miedo, no vender miedo, que eso fue lo que yo les dije desde el inicio. Ok, un chocolate es el miedo a desconcentrarse. Eso es ese es el miedo que trata de quitar, ¿ok? O a no poder manejar la ansiedad. Por ejemplo, unos implantes mamarios, digamos, de las mujeres. Bueno, él dice no conseguir novio o no verse según, o sea, o no sentirse como, digamos, mujer, ¿verdad? O sea, que eso es un poco relativo, ¿verdad? Pero sí, sí tiene que ver con el tema del ser mujer o de sentirse bonita o los cánones de belleza sociales, ¿verdad? El tomar agua, el miedo es a engordarte, a no ser sano, a que te vean que socialmente no cuidas el ambiente. Hay muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el miedo te puede hacer comprar o te puede hacer dejar de comprar. Cuando tú cuando tú reduces el miedo, haces comprar a la gente. Cuando tú vendes el miedo, dejas de comprar. El cerebro se bloquea. ¿Ok? Entonces, y no es ético. Obviamente, vender miedo a los clientes, eso no es ético. ¿Ok? Lo que tiene que hacer uno es vender el antídoto del miedo que está por detrás. Ok, yo aquí les pongo un ejemplo de lo que es vender agua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en caso del miedo es a contaminar el ambiente, perdón, y los mares. No tomar agua te puede enfermar a las personas o a tu familia. El miedo a deshidratarse. ¿Cómo se ahorra energía con el agua? No tener que ir al supermercado a comprar agua embotellada. No gastas más dinero en agua muerta. Solo tienes que echar agua del tubo. ¿Ok? Son cosas que nos hacen más fácil la vida. Comprar online, entrega a domicilio, todo eso que vende Niken es ahorro de energía. ¿Ok? ¿Y cómo aumentas placer? Con el sabor del agua purificada, con el que es nutritiva, tiene minerales y que te mejora tu salud, te da menos enfermedad, de que se te va a quitar, de que se te van a quitar todos los dolores. Eso es placer, ¿ok? Ok, entonces el proceso de toma de decisión de las personas, que entonces aquí es importante saber de que si ya tú determinaste cuál es la necesidad reptiliana, ¿qué es lo que sigue? Entonces debemos entender cómo las personas toman las decisiones. Ok, la mente lo que necesita son 3 escenarios. 2 opciones son muy pocas para el cerebro a nivel neuronal. 2 opciones son muy pocas y 4 son demasiadas y confunden. Y si hay más opciones, menos decide uno. Y no sé si les ha pasado, pero cuando uno tiene demasiadas opciones, le cuesta a uno tomar una decisión. Es muy difícil. De verdad que bueno, a mí me pasa. ¿Ok? Y eso para mí tiene todo el sentido. Los 3 escenarios son emocionales, aunque tú no lo creas. ¿Ok? Tú crees que son racionales, pero siempre detrás de esa racionalidad está la emocionalidad. Por ejemplo, en el caso de comprar una mochila, puso el caso de un chavo que quiere comprar una mochila. La razón 1 es porque está de moda. La segunda es porque no está linda, pero es funcional. Y la tercera es que me conviene porque está en oferta, al 2 por 1. Entonces, normalmente la gente, ¿qué es lo que, por ejemplo, digamos en este caso, cada quien tiene sus razones, pero en este caso, digamos, lo funcional funciona mejor y posiblemente es la toma de decisión que va a tomar la persona. ¿Por qué? Porque al racionalizar la funcionalidad, la parte emocional es verse inteligente, ¿ok? Y sentirse inteligente es un tema emocional. Ok, ¿qué pasa cuando la gente, antes de comprar, compre o no compro? ¿Qué es lo que decide la compra?
Ok, entonces, ¿qué hacer para el cerebro para que tome esa decisión y que te compre? Debes activar los tres cerebros, que es el reptiliano, el emocional y el racional, y activar esas tres respuestas cerebrales, que es atención, emoción y recordación. Y la recordación es el recurso de supervivencia para tener una decisión favorable. Entonces, la atención, si no llama, o sea, eso es como la primera parte. Si tú no llamas la atención, no comienza el juego, no comienza la venta. Si tú no acaparas la atención del cliente, no va a entrar. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que lograr es que la persona nos ponga atención. ¿Cómo lograr su atención? Busca elementos conocidos. Nunca vendas algo como ultra revolucionario y que te va, o sea, eso no funciona. ¿Ok? Tienes que ser como más aterrizado. Vender elementos novedosos. ¿Ok? Cosas novedosas. Después, haz que comprenda. Nunca le hables de cosas complejas, demasiado complejas o muy técnicas para acaparar su atención. Genera expectativa, ¿ok? Algo que sea que la persona vaya a descubrir. Véndele a esa imaginación que las personas tenemos. Asocia elementos. Eso significa asociar nuestras experiencias con las pasadas o cerrar círculos. Ya después van a entender por qué. Darle la forma correcta de atención. Importantísimo, darle información que el cliente entienda, que el cliente disfrute, que el cliente pregunte y tú le puedas responder las dudas. Siempre hablar sencillo y lo más sencillo, lo menos técnico y lo más amable posible. Ok, ¿cómo acaparar su emoción? La emoción, ¿qué es lo que pasa? Para que una persona, tienes que conseguir que la persona haga una asociación emocional positiva. ¿Ok? Que te conecte o contigo como vendedor o con el producto o servicio de la empresa o a ambas, ¿ok? Te tiene que conectar positivamente. Entonces, el gran problema de los vendedores es que pueden generar una emoción negativa o no generar una emoción del todo. Entonces, si tú no generas emoción, no vas a generar una venta, ¿ok? Pero digamos, en estas dos cosas, hasta ahí el cerebro solo tiene atención y emoción. Atención es, sabe que lo quiere, cuando quiere un producto, por ejemplo, sabe que le encanta, o sea, tú ya le pusiste la emoción y le encanta, pero todavía no suelta el dinero o el tarjetazo. ¿Cómo hacer eso? Entonces, por ejemplo, entonces las emociones, lo que sí es importante de estas emociones es que hacen que inclusive la gente pague un 20 o 30% más que por productos similares, que te lo compren a ti a mayor precio. ¿Y qué es lo que pasa? Si la persona se desconecta emocionalmente, el precio se vuelve un monstruo. ¿Ok? ¿Cómo emocionar? Involúcrate emocionalmente con la persona. Permite que exprese el cliente sus opiniones. Comprende y acalla sus miedos. Háblale de experiencias emocionales positivas y facilita la evasión y el escape. ¿Esto qué significa? Es el, lo que le genere estrés o escaparse de otra marca, porque hay gente que, digamos, tuvo un problema con, por ejemplo, en el caso de un purificador y la otra, no sé, alguien o no le dio un buen servicio o el vendedor no fue bueno o el producto no le terminó de convencer. Todo eso es facilitar y darle emoción con respecto a tu producto. ¿Ok? Y el último, aquí es conectar la historia de vida y asociar instintos. ¿Ok? Es decir, con otras palabras, ¿cómo le va a sobrevivir esto para sobrevivir? Obviamente tú no le vas a decir cómo, o sea, eso, pero es responder esa pregunta y dársela al cliente. Entonces, ¿cómo lograr esa recordación o ese discurso de supervivencia? Entonces, asócialo con elementos positivos, conocidos, pregúntale sobre cosas que ya le han pasado o si no, y no necesariamente son positivas, o si no, cuéntale de tus historias o el caso de otros. Ayúdale a clasificar y categorizar, o sea, anticipar y que sepa anticipar cómo va a ser su interacción con el producto. Y dile por qué lo necesita para vivir bien o feliz y conforme, y obviamente todo conforme a los códigos reptiles y obviamente poniéndole emoción. Es decir, es un discurso emocional y reptil con pizca de racional. Esto que no se les olvide, ¿ok? O sea, cuando uno racionaliza el discurso,
el vendedor se está metiendo en un pozo sin salida. Por eso es cuando uno habla demasiadas cosas técnicas, el cliente se hace enredos y al final te dice, no, ¿sabe qué? Yo ya no quiero nada. ¿Ok? O no te creen, o pasa toda esa situación. Entonces, ¿qué hacer si te excediste en el discurso racional? Pon reversa y desracionaliza el cerebro abordando desde lo reptil y lo emocional. Ok, ahora esto es interesantísimo. ¿Cómo juegan el papel de los neurotransmisores para una decisión de compra? Ok, por ejemplo, el delito sorpresa o novedad, la noradrenalina activa con estímulos sorpresivos, novedosos e inesperados. ¿Ok? El cerebro quiere saber qué más hay para vivir. Esto es importantísimo. No qué hay más para comprar. El consumidor lo que no quiere son cosas nuevas. O sea, a nivel cerebral no necesita cosas nuevas, sino razones novedosas para consumir o adaptar el uso de los productos. ¿Ok? Muéstrale, ¿cómo hacer eso? Muéstrale otro ángulo del producto. Algo que le dé ese efecto sorpresa. Es decir, cómo lo puede usar o la experiencia. Esa es la propuesta de valor. Y yo les quiero hablar un poquito de la propuesta de valor, así un poquito rápido, porque no les hablé de esto al inicio. Es importantísimo la propuesta de valor. ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Por qué? Porque el mundo, y esto sí lo pueden leer de Jürgen, el mundo y casi que todos los productos se están comoditizando. Prácticamente todo está comoditizado. Un commodity es un bien o, o un material que es, como decir, primario, que es necesario y que todos tenemos, ¿ok? Por ejemplo, les voy a poner el caso de los smartphones. Los smartphones, cuando recién salieron, por ejemplo, en el caso del iPhone, que fue como el boom, cuando salieron los primeros iPhone, eso era, nadie tenía un iPhone. Y el que lo tenía una serie de beneficios increíbles. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora ya todo está como comoditizado. Entonces ahora ya todo el mundo tiene celular, ya todo el mundo tiene un smartphone. Entonces, ¿cómo Apple tiene que hacer, por ejemplo, para diferenciarse? Porque ya todo el mundo tiene un smartphone. ¿Y qué es lo que pasa? Que para el cerebro no hay, o sea, tienes que darle diferencias muy, muy específicas, porque si no, no sabe decidir por cuál. Entonces, la propuesta de valor, una de esas es eso, ¿ok? ¿Cómo lo vas a poder usar diferente? ¿Cuál va a ser tu experiencia? Son propuestas valores, ¿ok? El efecto placer, que eso es con la dopamina. Eso es lo que activa, es el placer. Entonces, ¿qué tips te puedo dar? Haz que la persona se sienta más inteligente para que sienta placer, para que libere dopamina. Dale razones o valores agregados digamos, de por qué es más inteligente o de qué la persona es buena, ¿verdad? O sea, en la conversación. Haz que se sienta única la persona, tu cliente, o habla de la experiencia única que le va a dar los productos o los servicios que tú vas a dar. El fallo de los vendedores es hacer sentir tonto al cliente. Nunca hagas eso. ¿Ok? Y haz que tu cliente libere dopamina en el proceso de negociación y en la experiencia con el producto. Eso es importante. Ahora, la acetilcolina es el efecto de aprender o adaptarse. Esto es una cuestión, es un estímulo muy natural de nosotros, el querer aprender, el querer adaptarnos y ser más eficaces. Esto es muy, muy, muy de nosotros, está en nosotros. Entonces, ¿cuál es el tip? Nunca impedir que el cliente exprese sus dudas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no siente que no le estás dando protagonismo y que no lo estás dejando que el cerebro encadene, haga clic con la información y que haga asociaciones. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre aclarar sus dudas de una forma muy respetuosa. Siempre, siempre, siempre. Y el efecto de felicidad y sobre todo aliviar el dolor, son las endorfinas. Esto es de las cosas más importantes,
¿Por qué? Porque aliviar el dolor es una de las cosas más primitivas que nosotros tenemos. Y es de las cosas que más responden las personas, ¿ok? En una toma de una decisión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro de las cosas que más agradece es que le quiten el dolor o dar una solución al dolor o al malestar. Tú eres la persona que le debe quitar esa pena, ya sea un error, un problema, una insatisfacción o liberarlo de cargas. Y aprovecha a tu favor sus malas experiencias anteriores y háblale de cómo puede tener una buena experiencia con lo que tú le estás ofreciendo. Eso es lo que, bueno, aquí me regreso, eso es lo que más fideliza a un consumidor. ¿Ok? Y después está la serotonina, que es el efecto de sentir las emociones, vivirlas y expresarlas. Entonces, el vendedor debe transmitir sus emociones, debe ser sensible a las emociones del cliente, ver cómo se expresa la persona y si puede, o sea, y siempre que uses, digamos, por ejemplo, si tú usas los mismos gestos de las personas, eso genera conectividad a nivel neuronal. O sea, tampoco es que hay que hacerlo como un robot y estarse fijando, pero digamos, entre más tú te parezcas en gestos y como decir el efecto espejo, ellos hablan como del efecto espejo, eso conecta a las personas. Motiva en la conversación y haz preguntas y charlas y habla como amigo. Y dar la oportunidad al cliente que se exprese y opine. Ahí estás generando que la persona libere serotonina. ¿Ok? ¿Qué significa? Eso es empatizar y de que tienes emociones y que no eres una máquina de ventas. Ahora, importantísimo, el poder de las historias. Una persona que no venda una historia no vende nada. ¿Ok? De hecho, inclusive esto es importantísimo para crear una marca personal. La historia es de las principales cosas que uno tiene que hacer. ¿Ok? Y no importa la historia, ya sea negativa, positiva o neutra, todas llaman a la atención al cerebro. ¿Ok? Aquí, él propone un modelo armado de un discurso de neuroventas. Entonces, ¿cuál es el análisis previo? Tenemos que saber quién es la persona y cuál es su segmento, saber los códigos reptiles y el principal, cuál miedo está eh, eh, resolviendo. Y ya después del discurso de neuroventas, tienes que, tienes que hablar de cómo captar su atención, cómo hacerle la emoción y la recordación. ¿Ok? Aquí les puse un ejemplo de una amiga que yo le vendí muy exitosamente un colchón. Esta amiga se llama Enge, ella es una amiga, ella es divorciada de 42 años, 2 hijos pequeños y es ingeniera. ¿Qué era su situación? Ella quería cambiar su colchón, ella tenía un colchón premium, pero tras 5 años de uso se le deformó. Ella quería cuidar la espalda, el soporte, no quería ir hasta las oficinas de Niken a probarlo. O sea, esto fue para mí un reto porque ella no quería ir hasta las oficinas de Niken porque vive lejos de Niken y le parecía muy caro el precio. Esas eran ciertas cosas que conforme yo fui preguntando, obviamente siempre uno pregunta, obviamente hay que preguntar más que uno hablar más para sacar información al cliente. Entonces, yo hice este análisis de ella. ¿Cuáles fueron sus reptiles? En el caso del colchón, era seguridad, era control y era placer. Seguridad, ¿por qué? Porque siempre, o sea, porque obviamente va a estar protegida, o sea, el colchón pues da seguridad, ¿verdad? El control para ella era primordial en el sentido de que ella quería controlar de un colchón que le dure un montón de años, que no se le deformara, etc. Y por último, el placer, que obviamente el placer de dormir bien, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo le reduje el miedo a ella? Yo hice un listado y de ese listado saqué como los más importantes en el caso de ella. Como yo, hablándole de que ese colchón no se le va a hundir, que el colchón de Niken no se le va a hundir, que va a bueno, ¿cuál miedo reduce? El hundimiento de ese colchón. Reduce el miedo a dormir poco,
a dormir incómodo, a tener dolores de espalda, a la poca durabilidad del colchón, a la fatiga, el estrés, el cansancio, el insomnio. Todo eso son miedos que hacen a la persona comprar un colchón. ¿Cómo yo le ahorré energía a ella? Diciéndole que iba a descansar profundo, de que iba a ser una persona, se iba a levantar mucho más productiva, de que los colchones las podía comprar online, de que podía ser entregado a domicilio sin costo extra, que tenía un 20% de descuento. ¿Okay? De que, bueno, aquí en Costa Rica tenemos un sistema de mini cuotas que es para pago a 12 meses o más meses. Entonces eso a ella le llama la atención. El 20 años de vida útil, eso es un ahorro de energía. Y probar el colchón en mi casa, porque yo me acababa de comprar el colchón. Entonces yo dije, si no quiere ir a Niken, no tiene que ir hasta Niken. Tiene que venir a mi casa, que queda a 5 minutos de la casa de ella. ¿Okay? Ahí yo le ahorré energía. ¿Y cómo le aumenté a ella placer? Hablándole del confort, de que por más que la gente se mueva, no te despierta la persona de al lado, de que desintoxica, de que le da soporte a la columna, de que se siente fresca, relajada, de que es súper suave y que le induce el sueño. ¿Okay? Así fue como yo se lo vendí a ella. Entonces, en el caso de la atención a ella, ¿cómo yo le hice atención? Primero puse un post en Facebook diciendo que el colchón estaba en super promoción con el 20% y era una oportunidad por tiempo limitado, o sea que ahí estás diciendo algo que estás activando esa parte reptil de que es una sorpresa, pero a la vez no va a durar para siempre, ¿verdad? Y que no sabían el placer que era dormir en un colchón de esos. Entonces después ella me contactó y yo le pregunté que qué era lo que le había pasado. Y luego le hablé de que eso que le había pasado no le pasaría con el de Niken. Entonces empecé a hablar de quitarle los miedos y resolverle el miedo y ese problema. ¿Cómo yo le generé una emoción a ella? Obviamente diciéndole que era un colchón súper premium, que le iba a durar demasiados años, o sea, 30 años de vida útil, de que le iba a dar un soporte en la columna y que le iba a ayudar con los dolores, además de los beneficios de la tecnología de magnetismo infrarrojo e iones negativos, le iban a ayudar con esos dolores a relajarse y a desinflamar. Otra de las cosas que le dije, yo le dije, Niken, es que es suave y a la vez es firme, o sea, que te protege. Entonces, te ayuda a dormir, te induce el sueño, entras a un sueño más profundo. Y yo le hablaba con mucha emoción, ¿verdad? Obviamente aquí lo estoy diciendo con menos emoción, pero obviamente yo le hablaba que esto era la máxima comodidad, de que no había nada en el mercado igual a ese colchón y que yo me lo había comprado y que estaba feliz de la vida. Ahí yo estoy hablando de mi experiencia, ¿verdad? Y que el precio lo vale. ¿Cuál fue la recordación para cerrar con ella la venta del colchón? Yo le dije, vas a poder dormir riquísimo con un colchón que tiene la tecnología para que tú duermas bien, profundo, descanses. Te va a proteger tu espalda, te va a durar casi que para siempre y no se te va a deformar como uno de los colchones que tuviste antes. Y le dije, hasta tus hijos se van a querer ir a dormir contigo. Entonces eso fue esa fue como el topping del postre, por decir así. Entonces al final me compró. ¿Ok? Entonces, como conclusión de toda la información que les quiero decir, de que les he dicho, debemos vender diferente a lo tradicional. O sea, tenemos que vender smart. Entonces, no le vendas a la gente, véndele a la mente. Usa técnicas tradicionales y usa el conocimiento neurocientífico. Recuerda que el 85% de la decisión es subconsciente. ¿Ok? Las decisiones provienen de los 5 sentidos. Usa tu cuerpo para comunicar. Da un discurso de venta diferenciado tanto para hombre como para mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo pueden ver después con más detenimiento. Otros neurotips, ya esto es para finalizar. 1, ser siempre, pero siempre solidario. O sea, vender no es como ser uno una máquina y que no, o sea, siempre la gente, si tú eres solidario,
la gente lo percibe, y si genuinamente eres así, la gente lo percibe y la gente te cree. Ok, el cacao estimula el cerebro y hace que cierres negocios y que compres más. Ok, de hecho en un cierre, en una venta, en una reunión, en un ABC, lleven siempre cacao. Idealmente entre más puro mejor. Ok, y se lo ofreces a la persona y eso estimula el cerebro de las personas. La gente que fuma vende 24% menos. Ok, porque el cerebro de las personas inconscientemente rechaza el cigarro y lo ve como algo negativo. La gente con anteojos antirreflejos vende 12% menos. O sea, vende sin lentes. Esto a veces nos cuesta a varias personas que necesitamos usar lentes, pero lo mejor es para mejorar el contacto visual con la persona y que la gente conecte mejor con vos inconscientemente, es vender sin lentes. Las diferencias entre un hombre y la mujer. Las mujeres hablan entre 12,000 y 15,000 palabras diarias. Un hombre habla, por lo contrario, entre 3,000 y 6,000 palabras diarias. Es decir, con las mujeres habla lo que sea y cuanto sea, pero con un hombre tienes que ser conciso. Ok, después tienes que tener una actitud de ganador porque si no la gente no te lo va a creer. Otro concepto, otro neurotip muy importante es vender por WhatsApp Business y con listas de difusión. Eso es súper, súper actual y eso es una de las cosas que más propone Jürgen. Y tú puedes vender lo que sea por WhatsApp. Hay ciertos requisitos que WhatsApp dice que no puedes hacer, incluso para redes de mercadeo, pero eso se puede analizar, pero sí, bueno, hay que tener cuidado de que no te cierren la cuenta porque ellos tienen su reglamento, pero sí se puede vender por listas de difusión, ¿ok? Y vender sin vender. ¿Cómo vendes sin vender? Escuchando, sirviendo a los demás, conversando mientras estás comiendo, vas compartiéndoles tus experiencias, te ríes con ellos, estás emocionando, enseñando lo que sea, ya sea de que te pregunten y muy casualmente estás enseñando cosas de Niken o desestresando a la gente. Y, bueno, el principio y el final de un discurso lo es todo. El discurso no puede ser más de 30 minutos porque el cerebro se cansa y el 80% del discurso de venta está en los primeros 3 minutos y en los últimos 3 minutos. ¿Ok? Entonces tienes que llamar mucho la atención al entrar en la conversación y al salir tienes que decirle algo a la persona que le haga pensar que necesita esto para sobrevivir. Obviamente, con base en lo anterior. Y habla siempre en segunda y tercera persona. El cerebro ama que le hables de tú o de vos, en el caso de nosotros, digamos en Costa Rica hablamos mucho de vos, y su nombre. Ejemplo, tú María, o tú José, o vos Natalia, ¿ok? Siempre referirte con el nombre a la persona mientras conversas. Y las palabras que activan el proceso de decisión, perdón, palabras que son detonantes es lograr, poder, proteger, entretener, dominar, transformar, disfrutar, conquistar, etc. Ok, aquí les puse el código Bushido y un samurái porque es importante que la gente vea que tú eres una persona servicial, o sea, que estás al servicio de las personas. Eso conecta mucho. Y el cerebro se conecta con las historias, bueno, como les había explicado antes, entonces siempre cuentas tus porqués y tus historias. Y muchas gracias. Eso fue todo. Yo sé que se extendió, fue bastante largo. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Nati. Vamos a revisar aquí en los comentarios, por favor, para si necesitan hacer alguna pregunta dentro de su computadora, si le dan movimiento a lo que es su cursor, van a ver una bombilla que dice chatear. Es el mecanismo a través del cual vamos a tener la parte de lo que son las preguntas. Si gustan, por favor, escribirnos sus preguntas, adelante. Muchísimas, muchísimas gracias. Aprovechamos ahorita que tenemos aquí a Nati. Muchísimas gracias, Nati, por tu presentación. Te manda felicitaciones. Greta Gonzenbach dice mucho que poner en práctica. Felicidades.
Dilcia dice que ha sido realmente muy buena información. Gracias, mucha información de valor. Muchas gracias, Dilcia, por la conexión. Muchas gracias. También Laura Robles dice que excelente material. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, si nos apuntan el número 1 para que podamos revisar aquí y esperar a que nos escriban. Con el número 1 nada más, y ya si quieren esperamos unos 2 minutitos para que escriban aquí su pregunta. Y bueno, Huawei Y9 nos dice que muchísimas gracias, muy interesante. Padrísima, dice Silvia, mil gracias Nati, la presentación estará disponible porque no logré apuntar todo. La presentación la vamos a tener grabada en el canal de YouTube, entonces ahí la vamos a poder revisar para que la podamos compartir inclusive con nuestros asociados. Dilcia, ok, nos dice que no olvides por favor el link del video. Y Nubia, a practicar, ¿verdad? Exacto, perfecto. Lorena nos manda mensaje, demasiado buena. Y nos dice Nubia que si se puede compartir material. Sí, tenemos el material para compartir. Bueno, pues creo que si no hay preguntas, vamos a hacer la publicación de este material y lo vamos a dejar directamente grabado en nuestro canal de YouTube y lo vamos a compartir en nuestro grupo cerrado. Y si tienen ya alguna duda o alguna pregunta, precisamente ahí les podemos contestar más adelante. Nati, muchísimas, muchísimas gracias. Con gusto, Gloria. Y bueno, y lo que les quería decir ya para finalizar es que esto vale mucho la pena. Van a surgir muchas preguntas conforme vayan analizando las cosas y las situaciones en específico. Pero sí sería bonito que, de hecho, Gloria, contigo podemos sistematizar esto súper, súper fácil para que la gente lo tenga y lo trabaje conforme vaya prospectando. Entonces, esa es la idea, ¿no? Maravilloso, por supuesto que sí. Tenemos una pregunta aquí de Nubia. Dice, por favor, ¿podrías dar ejemplos prácticos de cómo hacer una cita para presentar el negocio? En el caso de negocio, como les dije, tú tienes, o sea, bueno, pues tú tienes que tratar de, primero que nada, causar, o sea, decirle la atención, o sea, causar que la gente te tenga atenta. Entonces, o sea, importante era poner elementos importantes o novedosos de las cuestiones. O sea, de lo que pretendes vender, en este caso es el negocio. O sea, oye, mira, o sea, te quiero hablar de este negocio. Este negocio es, no le digas que es lo último, el non plus ultra, porque si no la gente no se va a conectar, pero dile muy realistamente de cómo esto te ha beneficiado y cómo ha beneficiado a muchas personas. Y obviamente hacer el tema del código reptil, hablarle de lo que la gente ha logrado, la libertad que la gente tiene y que tú vas a pertenecer a un grupo lindísimo, que vas a disfrutar y que vas a tener el tiempo. Ojo, el tiempo es el único recurso que nunca más vuelve. Es el recurso más preciado que uno tiene. Entonces, hablar del tiempo de la gente es lo más importante. O sea, la gente lo que quiere es tiempo. Y el tiempo es lo único que no se recupera. Entonces, es una cosa que puedes llamar la atención. Bueno, esas son algunas ideas. Muchísimas gracias, Nati. Vamos a dejar de todos modos grabada esta sesión para que la podamos revisar N veces. Muchísimas gracias. Nos desconectamos. Te lo agradecemos mucho, Nati. Excelente. Gracias. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego.